De la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados, gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues estamos haciendo la oración. Ahora toca considerar el capítulo 8 del Evangelio de San Juan. La verdad es que es un capítulo largo y es un capítulo que está lleno de discursos, de muchos discursos, muchas polémicas, acervas polémicas entre nuestro Señor Jesucristo y los escribas y los fariseos. Pero comienza con una historia muy bonita que vale la pena considerar, llevar a nuestra oración y agradecerle a Dios por ser un Dios tan humano, tan comprensivo, que se compadece de nuestras miserias, que tiene misericordia de nosotros. Dice: mas Jesús se fue al monte de los olivos, pero de madrugada se presentó otra vez en el templo, y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y se puso a enseñarles. O sea, en la noche se fue al huerto de los olivos. Se ve que era un lugar donde a nuestro Señor le gustaba estar, un lugar recogido, donde tenía un poco de soledad, un poco de intimidad con los apóstoles. Pero al día siguiente, nuevamente muy temprano, de madrugada, dicen, se presentó en el templo y se puso a enseñarles. De madrugada comenzó a trabajar. Nuevamente vemos cómo el trabajo de nuestro Señor pues no conocía ocaso. Trabajaba y trabajaba y trabajaba, predicaba, 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 y se retiraba para hacer oración o para estar solo con sus discípulos. Le dicen: maestro, los escribas y fariseos le llevan una mujer sorprendida en adulterio. La ponen en medio. Le dicen: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir con un dedo en la tierra. A mí siempre me ha dado curiosidad saber qué era lo que escribía Jesús en la tierra. ¿Por qué dice que Jesús se puso a escribir con un dedo en la tierra? Yo la verdad es que no he tenido ninguna revelación particular que me lo explique, ¿no? Y creo que sea de las cosas de las cuales me enteraré al final de mi vida, ¿no? Cuando esté en presencia de Dios le preguntaré: ¿qué escribías tú en la tierra cuando te presentaron a la mujer sorprendida en adulterio? Yo me imagino, pero es mi imaginación, cada quien puede imaginarse lo que quiera, ¿no? Que Jesucristo estaba haciendo como una terapia, ¿no? Como una terapia de paciencia, ¿no? Pues precisamente para no dejarse llevar en este momento por la ira, por el enojo, por pues la molestia que le daban los escribas y los fariseos, porque se daba perfectamente cuenta que estaban utilizando a esa mujer para atacarlo a él, y se daban perfectamente cuenta que lo que menos le importaba a los escribas y los fariseos era la mujer, y lo que a él le importaba y lo que a Dios le importaba era la mujer. O sea, eran como dos mundos totalmente distintos, ¿no? Unos que utilizaban a la mujer para atacar a Jesús, ¿no? Y que no les importaba absolutamente nada la suerte de aquella mujer. Y Jesús, que es Dios, que realmente se interesaba por aquella mujer y que efectivamente le dolía el adulterio que aquella mujer estaba cometiendo, pero que lo que quería no era la destrucción de esa mujer, sino la conversión de esa mujer. Moisés nos mandó, dice: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Esto lo decían para tentarle,
para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la tierra. Pero como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: aquel de vosotros que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Aquel de ustedes que esté sin pecado, que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Y seguía escribiendo como, repito, eso es mi imaginación, ¿no? Como terapia, decir, a ver si estos se enteran, ¿no? De que al Dios que le están dando culto es un Dios misericordioso. Y a ver que cuando se enteran, como Dios quiere, misericordia quiero y no sacrificio, como Dios dice, misericordia quiero y no sacrificio. Y se puso a escribir nuevamente como ignorándolos, ¿no? Como despreciándolos en el fondo. Como diciendo, ustedes que se erigen en autoridad, que se erigen en doctores de la ley, en realidad no han entendido el espíritu de la ley y están enseñando una ley que es contraria al espíritu querido por mi Padre. Y por eso de nuevo, inclinándose de nuevo, escribí en la tierra. ¿Qué escribías, Jesús, en la tierra cuando te presentaron la mujer adúltera? ¿Qué cosas escribías? Pues no lo sabemos, ¿no? Quizá escribirías frases como: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, o misericordia quiero y no sacrificio, o porque eterna es su misericordia, o no sé, o cualquiera de las frases que tú habías dicho, ¿no? Y vamos nosotros, ¿verdad?, a preguntarle a Jesús qué es lo que escribía, pero lo importante es que ellos, al oír estas palabras, se iban retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, y se quedó solo Jesús con la mujer que seguía en medio. Incorporándose, Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió: nadie, Señor. Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más. O sea, nuestro Señor la perdona y la comprende, pero también le dice: vete y no peques más. Es decir, no le dice: vete y sigue adulterando, ¿no? Vete y sigue fornicando, no, sino que le dice: vete y no peques más. O sea, no te vamos a hacer nada. Yo sí estoy sin pecado, yo sí podría tirarte la primera piedra, pero no quiero. Tampoco yo te condeno, pero tú vete y no peques más. No vaya a ser que te ocurra algo peor, ¿no? No vaya a ser que te condenes, no vaya a ser que pierdas tu alma. Vete y no peques más. Nuestro Señor no legitima el pecado pero legitima a la persona. O sea, nuestro Señor, al decirle vete y no peques más, está diciendo: el pecado es malo, el pecado es negativo, el pecado hay que sacarle la vuelta, hay que huirle. Pero centrándonos en la persona, lo importante es la persona, no el pecado. No deberíamos centrarnos en el pecado. Vete y no peques más. Y eso es lo que pienso que nos dice el Señor a nosotros, ¿no? Nos dice: procura no pecar más, ¿no? Sabemos que somos pecadores y que casi está en nuestro ADN el pecar, ¿verdad? Precisamente porque somos frágiles, porque somos débiles. Pero vamos a pedirle nosotros ahora a Jesús: Jesús, ayúdanos a no ofenderte gravemente. Ayúdanos a tratarte con compasión, a tratarte con misericordia, a tratarte con cariño. Ayúdanos a tratar a los demás de la misma forma. Ayúdanos a no dejarnos atenazar por los lazos del pecado, ¿no? Y ayúdanos a ser comprensivos cuando nos encontremos pues con una situación como esta, una situación de un pecado evidente, pues que no nos escandalicemos, ¿no? Y que intentemos siempre la conversión, la corrección del pecador. O sea, lo importante, efectivamente, el pecado nos duele porque es una ofensa a Dios. Cada pecado grave es como volver a crucificar a nuestro Señor Jesucristo, y por eso para nosotros el pecado no es como una falta de ortografía, es una falta grave, ¿no? Un pecado grave es una falta grave, y sabemos, repito, que esas faltas es como volver a condenar a nuestro Señor Jesucristo a morir en la cruz. Entonces no nos da igual, ¿no? Pero eso es una cosa, y otra cosa es la intransigencia con el pecador o la dureza con el pecador.
Nuestro Señor no es intransigente con los pecadores, nuestro Señor no ejerce la dureza con los pecadores, sino que les trata con comprensión. Y un criterio que es pues la regla de oro, ¿no? Tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Si nosotros nos encontráramos en esa tesitura, ¿verdad? En esa tesitura de, pues eso, de ser pecadores y, por ejemplo, de ser sorprendidos en flagrante adulterio, ¿no? Un pecado muy grave, un pecado muy escandaloso y un pecado, ¿cómo nos gustaría que nos trataran, ¿no? Nos gustaría que nos señalaran, que nos lo recordaran siempre, que nos dijeran, o que tuvieran misericordia de nosotros, y que nos dijeran, bueno, vete y no peques más, ¿no? O sea, si has hecho algo mal, si has cometido un error, si estás por mal camino, pero siempre puedes corregir ese mal camino, siempre puedes rectificar ese mal camino. Y eso es lo que hace nuestro Señor Jesús con aquella mujer pecadora. Y eso es lo que hace Jesús en general con los pecadores, les tiene pues una gran paciencia, ¿no? Es difícil colmar la paciencia de Dios, ¿no? No hay que proponérnoslo, ¿verdad? Pero es difícil. El Señor nos trata, ya lo dice un salmo, que no nos trata como merecen nuestras culpas, ¿no? Sino que nos trata bien, como si no hubiéramos pecado. Porque Dios no quiere la destrucción del pecador, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Quiere que se convierta. Eso es el deseo de nuestro Señor Jesucristo y es el deseo que tenemos nosotros también. Queremos convertirnos. A partir de aquí empieza un discurso más bien largo de nuestro Señor Jesucristo. No sé si seamos capaces de terminarlo en esta meditación o si necesitemos otra, pues porque repito, es muy largo y está lleno de polémicas con los escribas y con los fariseos. Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo y por eso nosotros queremos seguirte, Señor. Porque tú eres la luz, ¿verdad? Y no queremos caminar nosotros en la oscuridad. Queremos caminar en la luz. Queremos tener la luz de la vida. Sabemos que tú eres el camino, la verdad y la vida. Y sabemos que tú eres la luz que nos indica el camino. Y por eso queremos seguirte, ¿no? Tú eres la luz de nuestra vida, tú eres la luz de nuestras vidas, tú eres la luz de nuestro día. Pues ojalá que lo tengamos como muy claro, ¿no? Jesús es la luz de mi vida y que tengamos como ese deseo de mirarlo y sin cansarnos, ¿no? Mirar a Cristo, ¿no? Mirar a Cristo, porque solo Él tiene las respuestas a los interrogantes más profundos de nuestra vida. Mirar a Cristo porque solo Él tiene la verdad que nos va a liberar, que nos va a mostrar el camino que conduce a la vida eterna. Mirar a Cristo porque Él es la luz que da relieve, que da profundidad, que da forma a los acontecimientos de nuestra vida. Solo desde Jesús se entiende, se comprende las cosas que nos suceden en la vida. Por eso queremos, repito, mirar a Cristo. Tú das testimonio de... Los fariseos le dijeron: tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no vale. Jesús le respondió: aunque yo dé testimonio de mí mismo, mi testimonio vale, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie, y si juzgo, mi juicio es verdadero, porque no estoy yo solo, sino yo y el que me ha enviado. En este discurso, como en otros de San Juan, nuestro Señor Jesucristo insiste mucho en su identidad con el Padre, en la unidad que representa con el Padre, en que no se puede separar a Jesús del Padre, en que está haciendo una misión por encargo del Padre. Insiste reiterativamente en esa idea en que ha sido enviado por el Padre, que conoce al Padre, que Él es el que ve al Padre, que Él es el que revela al Padre, y claro, eso como que esa cadencia, esa repetición es para que nos quede claro, ¿verdad? Pues la identidad de Jesús con el Padre. Como Jesús y el Padre no son la misma persona, son personas distintas, pero son la misma divinidad, son el mismo Dios.
y de aquí de alguna manera velada lo está diciendo, de una manera indirecta lo está expresando, y por eso pues está lleno de contenido este discurso. En vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 personas es válido. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y también el que me ha enviado, el Padre da testimonio de mí. Entonces le decían: ¿Dónde está tu Padre? Jesús respondió: No me conocéis ni a mí ni a mi Padre. Si me conocierais a mí, conoceréis también a mi Padre. Nuevamente esa identidad entre Jesús y el Padre. Si me conocierais a mí, conoceréis también a mi Padre, ¿no? Estas palabras las pronunció en el tesoro mientras enseñaba en el templo, y nadie le aprendió porque aún no había llegado su hora. San Juan insiste mucho en que la hora de Jesús es cuando el Padre lo determinó, y que antes Jesús enseñaba con total audacia, ¿cómo se llama? Lo escuchaba con total audacia antes de, pues, predicaba con total libertad, ¿no? Sabía que él no iba a ser tomado preso hasta el momento en que llegaba su hora. Y antes de que llegara su hora, tenía, pues eso, predicaba aunque tenía amenazas de muerte, aunque sabía que lo querían prender, aunque sabían que estaban buscando una palabra para tomarle preso. Entonces San Juan pone especialmente de relieve eso, ¿no? Que la hora de Jesús no había llegado. Cuando llegó su hora, también lo pone de relieve, ¿no? La hora de Jesús es como la hora cuando le llega la hora a la mujer del parto, ¿no? Una hora dramática, una hora dura, ¿no? Pero mientras no le ha llegado esa hora, Jesús predica con entera libertad, ¿no? Y no se preocupa de pisar callos, no se preocupa de, pues sí, sobre todo de decir cosas que le generen más animadversión. Él predica con la verdad. Ahora, va dejando en este capítulo 8 como muy clara su unidad con el Padre, ¿no? Es un capítulo en ese sentido como muy teológico. Aprovecha Jesús las discusiones con los escribas y los fariseos para dejarnos una enseñanza teológica muy concreta. Jesús les dijo otra vez: Yo me voy y vosotros me buscaréis y moriréis en vuestro pecado. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Nuestro Señor, pues, efectivamente sabe que se va a ir, y que va a morir en la cruz, y precisamente que no lo podrán seguir. Los judíos se decían: es que se va a suicidar, pues dice: a donde yo voy vosotros no podéis ir. Realmente nos damos cuenta cómo hablaban 2 lenguajes distintos. Jesús hablaba un lenguaje, estaba hablando pues precisamente de su tránsito de este mundo al Padre, ¿no? De cómo Él volvía al Padre, de cómo Él pues moriría por nosotros en la cruz y luego resucitaría. Y los otros estaban perdidísimos, ¿no? Estaban pensando en que se quería suicidar. Él les decía: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Ya os he dicho que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Es llamativo como por lo menos la versión de la Sagrada Escritura que manejo, dice yo soy con mayúscula, ¿no? Es decir, yo soy, Eros es uno de los nombres de Dios. Yahvé se dice, ¿sí? Se traduce como yo soy. Entonces, él está identificándose con Dios. Dice: si no creéis que, podríamos como parafrasear diciendo: si no creéis que yo soy Dios, entre paréntesis Dios, moriréis en vuestros pecados. Es muy fuerte esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no, Jesucristo no solo dice que Él es el Mesías, que los judíos esperaban el Mesías, sino dice que es Dios. Se hace igual a Dios, se llama a sí mismo Dios, con el nombre propio de Dios, lo cual para los judíos pues era absolutamente desconcertante, ¿no? Si no creéis que yo sois, moriréis en vuestros pecados.
Podríamos, repito, parafrasearlo o completarlo diciendo, si no creéis que yo soy Dios, moriréis en vuestros pecados. Es la verdad central del cristianismo, ¿no? Confesar que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es hombre como nosotros y que Jesucristo es Dios. Es la verdad fundamental, básica del cristianismo. Entonces le decían, ¿quién eres tú? Jesús le respondió, desde el principio lo que os estoy diciendo. Mucho podría hablar de vosotros y juzgar, pero el que me ha enviado es veraz, y todo lo que le he oído a él es lo que habla el mundo. No comprendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que lo que el Padre me ha enseñado, eso es lo que hablo. Está hablando de qué significa eso de que cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre. Es cuando hayáis crucificado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. Entonces sabréis cuando hayáis crucificado, cuando me crucifiquéis, ¿verdad? Sabréis que yo soy Dios. Es más o menos lo que les está diciendo Jesucristo a los escribas y fariseos, que obviamente pues no entienden nada. O sea, no entiende nada. Nosotros entendemos, porque ya pasó, ya tenemos toda la visión del Evangelio, lo que pasó después, de cómo Jesucristo fue elevado, ¿verdad? Fue levantado de la tierra a través de la cruz, ¿no? Y que ahí revela el poder de su divinidad, ahí revela el poder. Y por eso los cristianos tenemos como signo la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La cruz con el crucificado son la señal del cristianismo. Y es pues la verdad más fundamental de nuestra fe, creer que Jesucristo es Dios y que Jesucristo, siendo Dios, murió por nosotros en la cruz crucificado para salvarnos. Sigue diciendo nuestro Señor, y el que me ha enviado está conmigo, no me ha dejado solo porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. Nuevamente volvemos a tener un ejemplo de esa preocupación de Jesús, de que quedara muy claro, de que mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y dar cumplimiento a su obra, de que yo siempre hago lo que le agrada a Él. Y en eso podemos parecernos a ti, Señor. En eso podemos parecernos todos a Jesús. Si procuramos hacer siempre lo que le agrada a Jesús. Al hablar así, muchos creyeron en Él. O sea, yo siempre hago lo que le agrada a Él. Qué bonito, ¿no? Nuestro Señor siempre hace lo que le agrada al Padre. Podemos pensar nosotros, siempre hacemos lo que le agrada al Padre, siempre hacemos lo que le agrada a Dios. Ojalá que así sea. Ojalá que en nuestra vida siempre hagamos lo que le agrada a Dios. Ojalá que en nuestra vida no haya, por decirlo así, como huecos, como vacíos, como cosas en las que busquemos solamente nuestro agrado y no lo que le agrada a Dios. Y para eso basta pararnos a meditar unos minutos. Señor, ¿esto que voy a hacer te agrada? ¿Esto que voy a hacer es de tu beneplácito? ¿Esto que voy a hacer te interesa? Podemos dar un paso más adelante e incluso decir, Señor, esto vamos a hacerlo entre los dos. No son solo mis cosas, sino son nuestras cosas. Tuyas y mías, Jesús. Tuyas y mías, Señor. No tengo yo solo mis intereses, sino que son nuestros intereses, ¿no? ¿Por qué? Pues porque mi causa es tu causa, Señor. Porque mis intereses son tus intereses, ¿no? Es como en una familia, ¿no? Los intereses del esposo son los de la esposa, y los intereses de la esposa son los del esposo. Pues así nosotros con Dios. Nuestros intereses son los de Dios y los intereses de Dios son los nuestros. Hay como un equilibrio, como una armonía. Por eso yo hago siempre lo que le agrada a Él. Que podamos decir, Señor, yo hago siempre lo que te agrada a ti, ¿no? Por lo menos yo quiero hacer siempre lo que te agrada a ti. Por lo menos yo quiero hacer las cosas buscando agradarte a ti. En ese sentido nos pareceremos mucho a nuestro Señor Jesucristo si lo imitamos así. Al hablar así, muchos creyeron en Él. Y sigue es una de las frases más bonitas del Evangelio. Decía pues Jesús a los judíos que habían creído en Él,
Si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es una de las partes más bonitas del Evangelio. Por lo menos es una de las frases de nuestro Señor Jesucristo que a mí más me gusta, ¿no? Que dice, la verdad os hará libres. La verdad nos hace libres, nos libera, ¿no? No hay que tenerle miedo a la verdad, ¿no? La verdad nos hace libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, nuestro Señor pone un condicionamiento: si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, si perseveráis, seréis mis discípulos. Qué importante es perseverar, qué importante es ser constante, qué importante es no desalentarse, no abandonar lo que se emprendió con mucho entusiasmo y dejarlo pues ya como algo pasado, ¿no? Sino nosotros conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y le decimos ahora a Jesús: Jesús, queremos ser verdaderamente tus discípulos, y por eso queremos mantenernos firmemente en tu palabra. No queremos ser inconstantes, no queremos ser como veletas que van cambiando de opinión según las modas, sino queremos estar fijamente enrocados en tu palabra y firmemente enrocados en tu vida. Ellos le respondieron: nosotros somos descendencia de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, os haréis libres? Jesús le respondió: en verdad os digo, todo el que comete pecado es un esclavo. Y el esclavo no se queda en casa para siempre, mientras que el Hijo se queda para siempre. Si pues el Hijo os da la libertad, seréis realmente libres. Dice una verdad, pues como un puño nuestro Señor, ¿no? El que comete pecado es esclavo del pecado. Por eso nosotros necesitamos, Señor, que nos des la libertad para ser realmente libres, que nos liberes del pecado. Es algo que te lo pedimos ahora en nuestro ratito de oración. Señor, libéranos del pecado. Libéranos del pecado. No permitas que estemos anclados, ¿verdad? No permitas que estemos, que estemos, por decirlo así, como enganchados al pecado. ¿Y por qué? Pues porque eso nos vuelve esclavos. Y el esclavo no se queda en casa para siempre, mientras que el Hijo se queda para siempre. Si pues el Hijo os da la libertad, seréis realmente libres. O sea, solo seremos realmente libres, Señor, si tú nos das la libertad. Tú danos la libertad de nuestros pecados, ¿no? Libéranos de nuestros pecados, de las ataduras que nosotros mismos nos construimos y que son las más difíciles de destruir, ¿no? Las ataduras que uno mismo se construye. Ya sé que sois descendencia de Abraham, pero tratáis de matarme porque mi palabra no prende en vosotros. Yo hablo lo que he visto donde mi padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído de donde vuestro padre. Ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dice: si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Pero tratáis de matarme a mí, que os he dicho la verdad que oí antes de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron: nosotros no hemos nacido de la prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Jesús le respondió: si Dios fuera vuestro padre, me amaréis a mí, porque yo he salido y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino que Él me ha enviado. Es nuevamente como ese lenguaje de nuestro Señor Jesucristo que pues lo tardan en comprender, ¿no? No lo entienden del todo los escribas, los fariseos, los judíos, ¿no? Y es un lenguaje, ¿verdad?, donde subraya siempre su relación íntima con el Padre. Pues en la medida en que nosotros nos parecemos a Jesús, tendremos una relación cada vez más íntima con el Padre. Y es lo que queremos, Señor, tener una relación cercana, íntima con Dios, que es nuestro Padre. Queremos aprender a tratar a Dios como un Padre, como lo tratabas tú. Queremos ser hermanos tuyos e hijos del mismo Padre, para poder hacer las cosas por la gloria del Padre. Pues terminamos como siempre nuestra oración acudiendo a nuestra Madre Santa María
y pidiéndole a ella que nos enseñe a hacer siempre las cosas que le agradan a nuestro Padre de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Bueno, mañana volvemos a la hora habitual, 7:30 de la noche, hora de México y Lima. Que tengan pues un bonito domingo y que Dios los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.